Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del lunes 10 de junio nos encuentra con un cúmulo de noticias complicadas algunas. En Mérida, en Tabay, un venezolano fue asesinado en una estación de servicio, en una cola por gasolina en medio de una reyerta. Al lado, en Táchira, 17 detenciones ilegales en una situación compleja también en una estación de servicio. En Maracaibo estalló una subestación eléctrica, la subestación eléctrica San Felipe, en la ciudad de Maracaibo, empeorando la ya gravísima situación que vive esa ciudad en materia de suministro del servicio eléctrico. Hay zonas de la ciudad que tienen 19 horas y media sin energía eléctrica. Del otro lado del país, en el Chaure, en Guanta, estado Anzoátegui, estalló una instalación petrolera con saldo de 3 muertos. Todo eso en estas 72 horas, en estas últimas 72 horas. Desde el punto de vista político, alguna noticia muy buena. Hubo un recorrido, un casa por casa del presidente Juan Guaidó en el estado Miranda, en los valles del Tuy. La respuesta popular fue, como de costumbre, excelente. Realmente masiva y muy entusiasmada, pero además hay que anotar que en esta ocasión hubo participación destacada de otros importantes dirigentes políticos. Estuvo el señor Enrique Capriles, estuvo el amigo Carlos Ocariz, y eso fue muy bien recibido por la opinión pública a nivel nacional, por considerarlo una muestra de unidad en los hechos, cosa muy importante. Eso, repito, es positivo, merece nuestra felicitación y nuestro aliento. Por otro lado, hubo una situación extremadamente lamentable en las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. La oposición no solamente se presentó dividida en 2 planchas, sino que además se agredieron de manera terrible ambas. Yo, por supuesto, no me voy a poner a favor de fulanito, de sutanito. Me parece lamentable todo ese espectáculo. Una buena muestra, mejor dicho, una mala muestra de la conducta que no hay que seguir, que no hay que desarrollar. Regresando a nuestra agenda, la agenda ciudadana, la agenda de la sociedad, la agenda de este país en crisis. Tenemos, la angustia que nos quedó a finales de la semana pasada con el tema de la presencia del chipo infectado de mal de Chagas en pleno corazón urbano de Caracas. Buscamos en relación a esto opinión experta, opinión calificada, y tenemos en línea a una integrante de la directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Patricia Valenzuela, a quien en otras ocasiones hemos tenido en este espacio cada vez que nos hace falta criterio experto, opinión calificada sobre estos temas de salud pública. Doctora Valenzuela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ocasiona este resurgimiento de una enfermedad que creíamos superada hace muchas décadas en Venezuela? ¿Cómo se explica este surgimiento del mal de Chagas en pleno corazón urbano de Caracas? ¿Y qué medidas puede tomar la población ante una situación como esta? Muy buenos días, la escuchamos. Hola, muy buenos días. Gracias, Chuo, por la invitación y la oportunidad. Bueno, definitivamente el resurgimiento de Chagas en la capital es alarmante, pero más que Chagas es la presencia del vector, que es el chipo, que transmite el parásito, el agente causante de la enfermedad de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi. En Caracas siempre ha habido chipos, pero particularmente la especie que está en Caracas no transmite de manera efectiva el mal de Chagas, pero los chicos que se han identificado y que han sido llevados al Instituto de Medicina Tropical, pues tienen el parásito. Esto nos lleva a tener que plantearnos y poner en práctica estrategias de saneamiento ambiental en Caracas, y eso se extiende prácticamente para todo el país.
lo que es la disposición de basura en las calles, pues también en el momento que hubo los incendios en el Ávila, todo este tipo de situación hace que prolifere la presencia del chipo, que además suele estar en todas aquellas urbanizaciones o viviendas que están cerca del piedemonte. Y bueno, nosotros somos un valle y por supuesto tenemos muy cerca al Ávila. Además de esto, pues la extensión o el crecimiento de las zonas urbanas o de viviendas en áreas donde normalmente no habían, también puede pasar en las ciudades, en las capitales, que se van colocando o construyendo hacia lo que son los piedemontes o la cercanía de las montañas. Eso también facilita pues la entrada o el resurgimiento del chipo en nuestras viviendas. Realmente el pastronquillo, que es el que se ha identificado aquí en Caracas, como ya te comenté, no es tan efectivo como otras especies en la transmisión del parásito. Otro detalle importante es que su ciclo reproductor no es intradomiciliario, sino fuera de la casa. Sin embargo, hay que estar pendiente porque una vez que pica o a la persona que pueda tener el tripanosoma, que pueda tener el Chagas crónico, que a lo mejor no lo sabe o a lo mejor sí lo sabe, ellos defecan automáticamente por un reflejo del insecto. Cuando las heces caen sobre la piel, suele ser la piel de zonas expuestas del cuerpo, como los brazos, la cara, produce una irritación y la persona también reflejo es rascarse esa zona, y eso es lo que hace que penetre el parásito pues a lo que es torrente sanguíneo. Se produce inflamación, enrojecimiento, puede haber dolor en el sitio local donde cayeron las heces y donde hubo el rascado. Pero después que el insecto pica, él sale de la casa, del domicilio, a hacer su ciclo reproductivo. Entonces, claro, esto nos trae, como ya te comenté, hay que poner en práctica estrategias de saneamiento ambiental, fumigar, por ejemplo, sobre todo ambiente, es trascendental, y nosotros para fumigar y eliminar chicos necesitamos unos especiales, pues, que son residuales, que tienen un tiempo residual más largo, que no es la misma sustancia que se usa para los zancudos y que ahorita en el país no lo hay disponible. Entonces lo que nos corresponde es, pues, primero llamar la atención a las autoridades de que se necesita, y en su momento cuando lo hubo eran las autoridades sanitarias quienes distribuían o hacían ese fumigado peridomiciliario. Adicionalmente, decirle a las personas que revisen pues el zapato, las camas, la almohada, que la sacudan si ven que hay un tipo parecido o un insecto parecido, no aplastarlo ni matarlo con la mano ni con nada que haga que se riegue el contenido del insecto, porque eso se va a esparcir y pues después puede haber roce con el cuerpo humano. También el saneamiento, la disposición de la basura es importante, porque cuando se acumulan basura, eso también llama no solamente a chipo, sino que puede ser el ambiente de otras plagas tipo roedores, pues. Entonces mantenerla tanto intradomiciliario como peridomiciliario, la disposición de las basuras adecuadas, eso es súper importante. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nos está dando indicaciones muy importantes en relación a esta situación, esta amenaza, la presencia del chipo en Caracas, y no de cualquier chipo, no del que acostumbraba a presentarse en la región capital, sino de una variante que sí es en efecto más asociada
con el mal de Chagas. Doctora, mire, recordamos los caraqueños la ocurrencia relativamente reciente de un caso fulminante de Chagas en una escuela de Chacao. Esto fue resultado de la ingesta de una comida o bebida contaminada. Recuerdo yo en mi familia un caso de Chagas crónico, un tío muy querido, una persona que nos daba cobijo cada vez que mi padre, perseguido político, era exiliado o preso. Era allí en su casita en Antímano donde íbamos a parar, mi mamá, mis hermanas y yo. Bueno, ese tío muy querido, después de una larga y productiva vida, de repente cayó enfermo y se descubrió prácticamente en el lecho de muerte que era Chagas lo que tenía. Háblenos de la diferencia entre el Chagas crónico y este tipo de situaciones fulminantes. Sí, ese era el otro detalle importante con respecto a las medidas que se deben tomar en la casa, en restaurantes, en colegios, porque el chico también se mete pues en árboles, en frutas. Entonces hay que garantizar un adecuado lavado de los vegetales, de las frutas, de los alimentos en líneas generales. Hay que garantizar ese buen lavado para que no haya ningún tipo de contaminación en ese colegio, en esa escuela. Efectivamente, si mal no recuerdo, era un guacal de guayabas lo que se estaba procesando, no fue bien lavado y se hizo el jugo y se trituraron pues obviamente al batir la fruta, los chipos, y estos contenían lo que es el trypanosoma. El Chagas agudo o produce síntomas, en el caso de esto fue ingesta directa por el tracto digestivo que se dio la infección, y bueno, puedes tener en el caso agudo, la fase aguda suele ser leve, pero en estos casos que vivimos, pues hubo fiebre, hubo dolor abdominal, hubo dolencias gastrointestinales, palpitaciones, arritmia cardíaca, descompensación o insuficiencia cardíaca. Eso puede pasar porque además el trypanosoma entra rápidamente, se disemina rápidamente y puede afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Las fases agudas suelen ser un poquito rápidas, pero claro, si el inóculo es muy grande, como lo que pasó con la ingesta del jugo contaminado por chipo directamente, pues se dan estos casos severos. Y la fase crónica puede durar hasta toda la vida. La persona puede estar asintomática y no hace ningún tipo de signo o síntoma a lo largo de su vida, sino ya en momentos más avanzados en edad, o algo que descompense a la persona y que descompense, por ejemplo, un proceso infeccioso, una persona que tenga una infección crónica o esté en fase crónica de Chagas, pero el corazón de esa persona no funciona adecuadamente y obviamente cuando se expone a procesos infecciosos, por ejemplo, o de enfermedad coronaria directamente también, se puede dar la descompensación. Debemos pensar, el médico pues debe pensar en Chagas, en el diagnóstico de Chagas, y las pruebas diagnósticas no están a la mano ahorita, obviamente con el problema de abastecimiento de reactivos. Es poco probable que tengamos la prueba a mano, pero por ejemplo, incluso para transfusiones, una de las pruebas que se hace al donante es la prueba para descartar la posible presencia de Chagas. Y como comento, pues la fase aguda, menos que el inóculo sea muy grande, como pasó en esa desafortunada experiencia que tuvimos ya en Caracas, la fase aguda suele pasar más o menos rápida. Las otras manifestaciones en esta fase aguda, la persona cree que es una celulitis, pero es en el sitio donde hubo la presencia de las heces del insecto y el rascado posterior, se hace un gran aumento de volumen, enrojecimiento, calor, dolor. La
persona piensa que es una celulitis, hasta el mismo médico que lo atiende piensa que puede ser una celulitis, y bueno, es un signo de romaña, por ejemplo, cuando es en el ojo, particularmente, que es bien característico de Chagas. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que pensar en Chagas, sobre todo ahora que tenemos esta alerta de que los chicos que se han identificado en Caracas tienen el microorganismo, y pues exagerar, no sé, no es lo adecuado, pero sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos en todas las medidas que hemos mencionado: el saneamiento ambiental, lavado de manos, el lavado adecuado de los alimentos, la disposición de la basura debe ser adecuada, el momento de fumigar extradomiciliario, peridomiciliario, eso es importante. Necesitamos las sustancias para la fumigación adecuadas para la eliminación de chipos. Y bueno, estar atentos y alertas. Si tiene alguno de estos signos o síntomas, debe acudir al médico. En el Instituto de Medicina Tropical de la UCB tenemos personas altamente capacitadas para hacer el diagnóstico y tratar el Chagas. Y las consideraciones que hicimos con el insecto: no lo aplaste, no lo mate, no lo trate de agarrarlo en un frasco, y si lo puede acercar también al Instituto de Medicina Tropical sería ideal, porque eso nos permite saber dónde estamos parados e ir identificando si hay algo, si aparece alguna otra especie de chipo, y si están infectados con el trypanosoma. Muchísimas gracias, doctora. Era la doctora Patricia Valenzuela. Gracias, Patricia. Es el representante de la Sociedad Venezolana de Infectología. Como ella muy bien dice, no hay que exagerar, pero hay que tomar en cuenta que estamos en una situación muy severa. Tenemos un déficit de Estado frente a una situación de salud pública, como es la amenaza del mal de Chagas, como es la amenaza del chipo. Tenemos un déficit de Estado. Habría que fumigar. Lo que pasa es que no hay quien, porque por lo menos en el caso de Caracas, la responsabilidad, la competencia en el área de fumigación la tenía la alcaldía metropolitana y el gobierno la destruyó. Además, no hay con qué, porque el químico para fumigar contra el chipo no lo hay, ¿no? Porque como ustedes saben, el gobierno importa armas rusas, pero no trae cosas básicas de salud en un país tropical como ese tipo de insumo para la fumigación. Habría que tener mucho cuidado con la disposición de los desechos, de la basura, nos dice la doctora Patricia Valenzuela, tanto en el área comunitaria como en los alrededores del hogar. Bueno, pero tenemos un problema muy severo. El servicio metropolitano de aseo urbano no sirve absolutamente para nada, y cuando pasa da dolor ver a esa gente. Están recogiendo la basura con sábanas, sin guantes, sin nada. Entonces, frente a ese desastre, frente a ese déficit de Estado, entonces tenemos que tener un superávit de ciudadanía. Tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que ayudarnos nosotros mismos, optimizando el tema de la higiene en el hogar, vigilando todos esos rincones en los cuartos, en las casas, teniendo cuidado en los zapatos, en las ropas de cama, etcétera, etcétera. Si llegan a tropezarse con un chipo, no aplastarlo, no matarlo, tratar de capturarlo vivo, meterlo en un frasco, tapar ese frasco con una tela o con algo, y incluso recomienda a la gente de medicina tropical abrir perforaciones para que el insecto respire, etcétera, etcétera, y llevarlo a medicina tropical. Por el amor de Dios, si van a medicina tropical, también procuren preguntar allí de qué manera pueden ayudar a nuestros héroes del Instituto de Medicina Tropical. Recuerden ustedes, el Instituto de Medicina Tropical es algo básico, fundamental para la salud, no solamente en esta crisis de Chagas, sino prácticamente en la vida, y sin embargo ha sido azotado por el AMPA una y otra vez, porque repito, estamos en presencia de un déficit de Estado que tiene que ser enfrentado con un superávit de ciudadanía. Fue la doctora Patricia Valenzuela de la Sociedad Venezolana de Infectología a propósito de esta situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. En este país en que pasan todas las cosas que referimos en la introducción del primer segmento, estalla una estación petrolera en Anzoátegui, estalla una subestación eléctrica en el Zulia, muere un ciudadano en Mérida haciendo colas por gasolina, detienen ilegalmente a otros 17 en Táchira por ese mismo motivo, etcétera. En un país donde pasan tantas cosas, de repente pasa desapercibido algo gravísimo. Designan un ministro de energía eléctrica, ese sujeto no pasa ni 70 días en el cargo cuando lo sustituyen. Nadie se pregunta por qué, nadie se pregunta cómo, nadie se pregunta dónde carrizo está la responsabilidad institucional de un Estado frente a un drama como ese. Tenemos en línea a una persona que nos puede dar luces, no solamente... por lo menos luces de conocimiento, ya que la luz eléctrica es un problema accederla, sobre este tema institucional, pero también ha lanzado una alerta muy importante. El ingeniero Winston Cavas, que es vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela en materia eléctrica y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Eléctrica, lanzó una alerta a finales de la semana pasada sobre la probabilidad de un nuevo y gigantesco apagón en nuestro país. Como no se trata de un vocero cualquiera vinculado a la diatriba política, sino de una persona que tiene la capacidad técnica para hacer este tipo de advertencias, recurrimos de inmediato a su opinión. Winston, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te quedan estas dos preguntas. ¿Cuál es la situación de estabilidad del sistema eléctrico en el país en relación a esa presunta amenaza de cese abrupto? Y por el otro, ¿cómo es que le apagaron la luz al ministro Gaviria? ¿Y qué explica esa inestabilidad burocrática? Te escuchamos. Sí, Chugo, muy buenos días y gracias por la invitación. La destitución del ministro Igor Gaviria tomó por sorpresa a todo el país. No puede ser que una persona que llegó para taparle la falla o corregirle la plana a General Motors Domínguez de una manera abrupta es sacado del cargo a través de un Twitter. Nos sorprende porque en las redes sociales se comentan dos argumentos. Uno, que hubo una fuerte discusión con el general Néstor Reverol del alto mando eléctrico, en la cual se indicaba que los esfuerzos no se habían hecho suficientes para superar la falla del pasado 7 de marzo. Y la otra versión era que, motivado al estrés que estaba sufriendo el ingeniero Igor Gaviria, los problemas de salud se habían incrementado. Yo le quiero decirle a la colectividad que las dos cosas son verdad, que la falla del 7 de marzo no ha sido superada y los problemas de salud del ingeniero Igor Gaviria se incrementaron y por tal razón fue destituido del cargo. ¿Para quién ponen como ministro de Energía Eléctrica? El ingeniero Brito, que parte del equipo de
ataque cibernético o del impulso electromagnético que produjo la falla del pasado 7 de marzo. Fíjense ustedes la cadena de errores que se van cometiendo. El ingeniero Brito no es parte de la solución. Él es una parte importante del problema que hoy vive los venezolanos en cuanto al sistema eléctrico nacional. Esa es sobre la pregunta del estatus de la situación con el ministro. Sobre la eventualidad de un posible apagón. Si nuestro sistema eléctrico es un sistema eléctrico vulnerable, frágil, inestable, que tiene problemas de mantenimiento, que se han ido cerca de 25.000 a 30.000 trabajadores del sector eléctrico, que la falla no ha sido superada, en cualquier momento, cualquier perturbación, por muy leve que sea, una lluvia como la que ocurrió la pasada semana, produjo esa falla debería en casi todo el territorio nacional. Es por ello que nosotros decimos desde el Colegio de Ingenieros que la fragilidad en el sistema eléctrico es de tal magnitud que en cualquier momento una perturbación puede producir un apagón de similares circunstancias a la del pasado 7 de marzo, con el agravante de que en esta oportunidad no va a haber muchísimos recursos humanos para superar la falla, porque después del 7 de marzo se ha ido un número impresionante de trabajadores en el sector eléctrico. En otras palabras, la situación se ha agravado y el gobierno nacional no le informa al país sobre lo que está ocurriendo, sino que sencillamente de los 34.000 y tantos megavatios instalados, solo se están produciendo 9.000 a 10.000 megavatios, de los cuales 2.000 se quedan en Caracas y 7.000 para el resto del país. Es por ello que hay fuerte racionamiento, es por ello que siguen ocurriendo averías, es por ello que siguen ocurriendo apagones. Esa es la verdadera situación de nuestro sistema eléctrico nacional. Estamos conversando con el ingeniero eléctrico Winston Cabas, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Eléctrica y vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela sobre este tema. Winston, en alguna ocasión nos explicaste con lujo de detalles cómo, además de la falla del 7 de marzo, o igual de catastrófica o más catastrófica todavía que la falla del 7 de marzo, fueron los intentos poco profesionales para restablecer el servicio, los intentos compulsivos por restablecer el servicio en días posteriores a esa falla, y que eso había hecho más daño al sistema que la misma falla del 7 de marzo. Esos errores, esos daños al sistema pudieron ser atendidos durante el periodo del ministro que ahora tendremos que llamar Gavidia el Breve. ¿Qué se puede esperar de un nuevo ministro, el ministro Brito, que como nos dices es parte del equipo de Mota Domínguez que llevó al país a esta desgracia? Bueno, pero cierto es lo que estás diciendo, que hace aproximadamente unas 3 semanas se retiró de la subestación Yaracuy un autotransformador para ser trasladado desde el estado de Yaracuy hasta el estado Bolívar, para tratar de complementar desde el punto de vista de equipamiento esa zona en el patio de Cuy. En el traslado de ese autotransformador hubo un retraso, pues supuestamente el autotransformador no pasaba por uno de los puentes. El estado de precariedad del país, el estado de calamidad en el cual nos encontramos nosotros del país, es por ello que nosotros lanzamos esa alerta, porque no puede ser que se retire ese autotransformador, el cual hace más inestable el sistema que va hacia el suroccidente, porque ese autotransformador, hay que decirlo así, es el que va a entender la ruta hacia el estado Zulia. Entonces imagínese usted cómo se encuentra la situación en estos momentos en el Zulia, cuando le quiten ese autotransformador. Y es por eso que este pasado fin de semana hubo apagones, fallas, averías de más de 24 y 35 horas con estos ciudadanos que hoy este gobierno los ha etiquetado como de segunda, porque no le atienden ni le solución a la crisis que ellos viven del sistema.
grave. Ese simple hecho de trasladar el centro transformador desde Yaracuy hasta el estado Bolívar nos indica efectivamente el estado de precariedad en la cual se encuentra nuestro sistema eléctrico. Y a esto hay que agravarle que todavía PDVSA no le ha informado al país el motivo, la razón por la cual no está produciendo los combustibles, ni siquiera para los vehículos, ni el transporte, sino para las centrales termoeléctricas que tanto necesita el país en su correcto funcionamiento. La situación es grave, y es por ello que nosotros lanzamos esta alerta para que los ciudadanos estén pendientes de lo que nos puede ocurrir. Winston, agradecido por habernos atendido en esta madrugada del lunes 10 de junio. Era Winston Cavas, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Eléctrica y vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela sobre el tema. Gracias, Winston. Siempre tu orden, Chulo. Un abrazo. Con esta preocupante información nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, pendiente siempre de lo que pasa en la Venezuela profunda. Hemos tenido acá en este espacio en ya varias oportunidades al señor Ángel Aguirre. Ángel Aguirre es el padre de la niña Ángela Aguirre, quien fue violentada y asesinada hace ya un poco más de 2 meses en el estado Bolívar, en una situación grave de por sí, trágica de por sí, además agravada por intentos de ocultar el crimen, de ocultar a los criminales. La familia desarrolló una jornada intensa de denuncia y de investigación por su cuenta, la familia y los abogados que pudieron apoyar a la familia. Y gracias a eso se pudo abortar una operación que había para ocultar, para silenciar este crimen. Sin embargo, pasan las semanas. Hay la noticia reciente o las noticias recientes sobre este tema son 2. Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia radica el juicio en Caracas ante denuncias que han dado incluso voceros del Ejecutivo Regional sobre crisis de confianza en las estructuras judiciales allá en el estado Bolívar, por un lado, y por otro lado se ha desarrollado una suerte de persecución, de criminalización contra la familia de Ángela Aguirre. Es decir, las víctimas, los familiares de la víctima,
están siendo perseguidos, mientras que los acusados de asesinato ni siquiera los han llevado a los sitios de reclusión designados por el juez. Para que nos hable de todo eso, del estado actual de esa causa, tenemos en línea precisamente al señor Ángel Aguirre. Señor Ángel, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuáles son las novedades que hay en el caso de su hija Ángela Aguirre? Le escuchamos. Buenos días, amigo Chugo. Buenos días, Venezuela. Nuevamente le agradezco por la oportunidad de permitirme informar al país y a la sociedad sobre lo acontecido en el caso de mi niña Ángela Aguirre. En la actualidad estamos a la espera que el Tribunal Supremo de Justicia pronuncie la fecha de la audiencia preliminar, al igual que estamos a la espera que dichos imputados sean trasladados cumpliendo lo emanado por el juez al cumplirse el lapso correspondiente. Pero también quiero hacer público y responder ante las injustas publicaciones que intentan desprestigiarnos y terminar de dar la muerte moral a mi hija. Dichas publicaciones están siendo difundidas por las redes sociales por personas con nexos con los implicados, donde señalan que supuestamente tenemos vínculos con personas del gobierno, personas de poder. No sé por qué sacan estas situaciones. También son, digamos, totalmente falsas. Así como también menciona que trato de obtener algún beneficio económico. Así como, digamos, ¿por qué pensar que he de necesitar un beneficio económico? ¿Por qué voy a cambiar mi solicitud de justicia por recibir un beneficio económico que verdaderamente no me hace falta para nada? Estamos conversando, sí, le escuchamos perfectamente, señor Ángel. Estamos conversando con Ángel Aguirre, el padre de Ángel Aguirre, quien nos está diciendo que además de estar requiriendo justicia, estar exigiendo justicia, están denunciando acoso por parte de personas presuntamente vinculadas con los imputados, que usando las redes sociales están hostigando a la familia. ¿Qué acciones, señor Ángel, han tomado ustedes frente a estas agresiones y qué se espera de la erradicación del juicio en la ciudad de Caracas? Bueno, hasta el momento, por mi parte, no le he dado cabida a mantener discusiones con este tipo de acciones. Simplemente darle a entender a la colectividad que, en mi caso como padre, he venido haciendo esta lucha y cómo yo voy a tener la intención alguna de cambiar la justicia por un beneficio económico. Eso es algo totalmente absurdo. Simplemente todo esto está motivado por nuestra solicitud de apoyo en cuanto a la erradicación de la causa del área metropolitana. Para nadie es un secreto que soy un empleado público y día tras día le doy gracias a Dios que la doctora Yamile Carvajal, Yelcide Rodríguez, Petra Muñoz, el doctor Danilo Jaime y el experto Infantes Duque, quienes luchan desinteresadamente por la memoria de mi hija. Y bajo estos profesionales no nos han cobrado ni un centavo. Lo han hecho por el profesionalismo y por la justicia, por humanidad, y reconozco su labor humana. Señor Ángel, finalmente ustedes fueron objeto, la familia fue objeto de presiones y de amenazas incluso en las horas posteriores al crimen. Recuerdo cuando usted acá en el programa nos decía cómo habían aparecido presuntos funcionarios del CICPC en las cercanías de su vivienda llevando presuntas órdenes de citación que no eran tales. Ese tipo de hostigamiento pseudo institucional ha parado, ha cesado, ha disminuido o ha cesado ese acoso pseudo institucional contra la familia. Bueno, vamos a contestarte lo siguiente. El día 28 de mayo, justamente recibimos por mediante tercero una amenaza, ¿no? Una amenaza de nosotros encontrarnos en un determinado sitio, entonces que iba a aprovechar cualquier oportunidad que tuviera para entrar contra nosotros. Eso nos ha motivado a que ya ni siquiera mandemos a nuestros niños para la escuela. Ya básicamente ni siquiera podemos dormir tranquilos en nuestra casa. Tenemos que estar moviéndonos y movilizándonos para tratar de, por lo menos, de brindarle algo de seguridad a nuestros hijos. Qué duro, señor Ángel, qué duro. Yo sencillamente, reitero nuestra solidaridad como ciudadanos, como venezolanos, como padres y como comunicadores para usted y para con su familia. Seguiremos muy pendientes y muy atentos para informar al país de todo lo que esté ocurriendo y no permitir
que el caso de Ángel Aguirre sea sepultado por cualquier otro escándalo posterior. Muy buenos días, señor Ángel. Muchísimas gracias, amigo Chu. Era Ángel Aguirre, el padre de Ángela Aguirre. Recapitulando brevemente, todos recordarán que el pasado 23 de marzo esta niña, la niña de 16 años, acudió a una fiesta con una familia amiga en las instalaciones de un conocido club social en Puerto Ordaz, en el Club Ítalo, un lugar ya conocido por la familia, insospechable pues de cualquier irregularidad. En el club surge la idea de ir supuestamente en lancha a una isla cercana, etcétera, etcétera, en el marco de una celebración de un cumpleaños, y es en esa situación, es en ese traslado que se produce la agresión, violación y asesinato de Ángela Aguirre, repito, de 16 años. Hubo una primera experticia, un primer protocolo de autopsia que revelaba el homicidio y la violencia sexual contra esta niña. Sorprendentemente luego, una persona, una fiscal del Ministerio Público, produce una segunda actuación, incluso un segundo protocolo de autopsia, donde no aparecían las evidencias de violencia contra la niña. Casi que dicen, que fue un accidente o que se suicidó. Afortunadamente, desde el más allá, literalmente, la misma Ángela Aguirre logra denunciar a su asesino. Aparece, por obra y gracia de una filtración de un funcionario del 6CPC, un mensaje de voz en el teléfono de Ángela Aguirre, donde ella denuncia que había sido violada y violentada, y señala el nombre de su agresor. Eso es lo que permite entonces que no sea sepultado este caso y que se produzca pues todas estas diligencias en procura de justicia. Hoy nos dice el padre de Ángela Aguirre que se ha avanzado muy poco en la búsqueda de justicia, pero que además su familia está siendo objeto de acoso y de hostigamiento. Nos dice que han recibido amenazas y que incluso sus otros hijos han tenido que dejar de ir a la escuela por temor. Esa es la situación que se está viviendo en el estado de Bolívar, esa es la situación que se está viviendo en este país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana,
Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Me preocupan bastante. La primera circunstancia que quiero comentarles es la manera recurrente, fácil, absolutamente ociosa, como los venezolanos y concretamente los venezolanos del campo democrático caemos en cualquier tipo de concha de mango, en cualquier tipo de infoestrategia que el régimen monte directamente o a través de sus aliados voluntarios o involuntarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a toda esta polvareda, toda esta avalancha de mensajes referidos a una cosa que no ocurrió, ¿no? Eso que llaman las fake news, las noticias falsas, las noticias mentirosas. Bueno, circuló una sobre una presunta y fastuosa boda de la hija del teniente capitán, que es a su vez presidente de la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente. Alguien tira ese cuento, alguien lo agarra, lo difunde y centenares, miles de personas empiezan entonces a hablar pistoladas de eso, que si cuántos aviones, que si cuántos helicópteros, que si hubo pequeños, que si no hubo pequeños, que si vino el artista tal, que si vino el artista cual. Y resulta que es mentira, ¿vale? Que es mentira. Resulta que son estas operaciones psicológicas. Recuerden que lo que para los venezolanos, los ciudadanos comunes, los civiles, es un rumor o un chisme, para los expertos en este tipo de cosas, eso se llama operaciones psicológicas, ¿no? En vez entonces de estar pendiente en que siguen muriendo los muchachitos, no solamente aquí en Caracas, sino en la Venezuela profunda, los muchachitos que están esperando para un trasplante de médula ósea. Entonces la gente se pregunta, mira, ¿y será verdad que vino fulanito de tal para esa boda? ¿Será verdad que llegaron unos buzos nadando porque no quedaban aviones para transportarlos? Y empezamos a esa necedad. Pero decenas, centenares, miles, ¿no? En esa operación de divertimiento. Mientras tanto, y voy entonces con el segundo tema que les quiero comentar, mientras tanto ocurre el siguiente acto de cinismo. El gobierno convoca el pasado sábado a una marcha en defensa del CLAP, porque el CLAP está siendo agredido por el imperialismo y bla, 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 bla. Bueno, chicos, ¿qué es lo que pasa con el CLAP? Y esto es importante que se diga. Es muy importante que se diga porque el CLAP no es solamente una operación más de naturaleza propagandística del gobierno. No, el CLAP es un mecanismo de profundidad para ejercer coacción y chantaje, extorsión sobre una inmensa mayoría de venezolanos. Miren, para muchísimos venezolanos, la caja CLAP no es simplemente un complemento de la dieta, no vale, es la dieta, ¿entiendes? Y eso lo están utilizando de manera salvaje desde el gobierno. Ahora, ¿qué ocurre con el CLAP? Ocurre que es una estructura de corrupción de la cabeza a los pies. Ocurre que desde los sujetos que se han hecho hipermillonarios comprando alimentos de tercera, cuarta, quinta categoría y vendiéndoselos a precio de oro al Estado venezolano, ¿no? Y que están siendo, por cierto, investigados y judicializados en sus países de origen, estos sujetos, en México y en Colombia. Mientras desde arriba pasa eso, bueno, hasta abajo, cuando van las personas a buscar su caja CLAP, se la encuentran siempre abierta y siempre faltan productos. Es decir, el CLAP, repito, está siendo afectado, está siendo vulnerado por la corrupción desde la cabeza hasta los pies. Desde los hipermillonarios que hacen los grandes negocios
hasta la humilde persona que recibe su cajita abierta sin precinto de seguridad y siempre con productos faltantes. Entonces, eso lo estaban celebrando y supuestamente defendiendo el gobierno con una convocatoria, con una marcha que, por cierto, más escuálida no pudo ser. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que mientras muchísima gente estaba pendiente de la supuesta boda falsa de la hija del que te conté, por otro lado, hay una investigación tremendamente seria hecha por los periodistas del portal armando.info, que hasta la madrugada de hoy, chicos, tiene, por cierto, muy pocos retweets, muy pocas vistas. Y es una investigación serísima sobre este tema del CLAP, que, repito, es parte fundamental de la operación de chantaje y extorsión, de control social que tiene el gobierno, de chantaje por hambre que tiene el gobierno. Entonces, mi invitación es doble. Por un lado, a no seguir cayendo en conchas de mango. Y por otro lado, a atender lo que sí tiene importancia. Los invito a que visiten en Twitter la cuenta @armandoinfo o directamente el portal armando.info si es que pueden acceder a él. Y que busquen esa información sobre los CLAP y que por favor la compartan todo lo que puedan, porque es una excelente muestra de cómo se combate la mentira con la verdad, no con el chisme, no con el cuento, no con la fake news, sino con la verdad. Mis felicitaciones y mi agradecimiento profesional y ciudadano a la gente de Armando.info y sobre todo al periodista Roberto Denis, que ha tenido sobre este tema ciertamente perseverancia y seguimiento. Bueno, esto ha sido nuestro programa en la mañana de hoy. Me informan que la señal a través de Periscope ha sido difícil, ha sido discontinua, que ha sido objeto de saboteo. Bueno, eso es lo que nos ocurre ciertamente en esta lucha diaria contra la censura. Yo invito a las personas que nos han seguido por Periscope a que busquen la grabación de YouTube por @RCR750 o busquen en Chuo Torrealba en Instagram y en Facebook, que también estamos transmitiendo de manera simultánea a través de estas otras dos redes sociales, porque si nos sacan por una puerta nos metemos por la ventana. La verdad se abre paso. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Joan Bururú Martínez. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en línea, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.